Bienvenidos a esta clase, a este podcast sobre la guerra de Arauco. El objetivo de esta clase es identificar las fases de la guerra de Arauco mediante fuentes visuales de la época y otras que han sido adaptadas para un mejor entendimiento de este conflicto y proceso histórico durante el periodo de la colonia en Chile. La guerra de Arauco fue un enfrentamiento entre el pueblo mapuche y los conquistadores españoles. Los españoles comienzan a avanzar de norte a sur en la conquista de América y frenan en la zona de la Araucanía o, como lo dicen los mapuches, Hualmapu. Ahí los españoles se detienen y queda como frontera el río Biobío. Entonces, el dominio español hacia el norte del Biobío y el sur dominado por el pueblo mapuche. Entre las causas de la guerra de Arauco tenemos que en la entrada de los españoles había maltrato y abuso hacia los pueblos indígenas, lo que va a provocar rebeliones por parte de los mapuche, denominados araucanos por los españoles, porque ellos ansiaban la libertad y su propia tierra sin que nadie la dominara. Otro elemento importante a destacar dentro de las causas y la prolongación de esta guerra es la zona boscosa, donde el mapuche conoce mejor el territorio. El español estaba habitualmente acostumbrado a pelear, tal como la herencia medieval, en lugares planos por el tema de la caballería. Y un elemento muy importante es que el pueblo mapuche, como pueblo guerrero, supo adaptarse a los elementos materiales que trajeron los españoles, como algunas de sus armas y sobre todo el caballo. Es decir, pueden pelear en zonas boscosas y ahora también en planicies, utilizando, podríamos decir, su propia caballería. Entramos ahora a las fases de la guerra. Primera fase, la guerra ofensiva del siglo XVI hasta el siglo XVII. La idea de la guerra ofensiva es entrar con el ejército y conquistar de manera rápida a través de una invasión. Esta no resultó. Los mapuches se resistieron y expulsaron, hicieron retroceder a los españoles hasta el norte de la frontera del río Biobío. Los líderes que destacan dentro de la guerra ofensiva tenemos a Lautaro y también a Pelantaro. Y por el lado de los líderes militares españoles tenemos a Pedro de Valdivia y también a Francisco Villagra, entre otros más. La segunda fase se conoce como guerra defensiva, que es de 1612. Un sacerdote católico, el padre Luis de Valdivia, propone un plan que es terminar con el abuso de los españoles contra los indígenas y también obviamente contra los mapuches, y que el ejército debía quedarse estático en la zona norte del río Biobío y servir solo para defensa. Entonces la idea es que misioneros entren para evangelizar, convertir al cristianismo a los mapuches para que puedan ser integrados a la cultura española y al reino de España y al imperio español. En 1612 se pone en práctica esto, entran 3 sacerdotes jesuitas y son asesinados por el pueblo mapuche en Helicura. Por lo tanto, la guerra defensiva no resulta. Nuevamente hay un fracaso para los españoles, aunque la guerra defensiva para algunos fue una tontería, que no tenía ningún sentido ir a hablar con el pueblo mapuche para que aceptara ser dominado e integrarse al imperio español. La tercera fase es la fase de la represión y la esclavitud de los indios. Aquí la guerra se vuelve más intensa y brutalmente violenta. En 1608 el rey Felipe III autoriza la esclavitud de los indios. Él dice: se han rebelado contra mí, contra su rey,
porque consideraban que los mapuches eran súbditos del rey de España y por lo tanto ahora pueden ser esclavizados. Además que se necesitaba indígenas para trabajar en la zona norte del río Biobío. Entonces comienza esta fase de represión y de esclavitud. Durante esta fase sucedieron las llamadas campeadas, que eran ataques sorpresivos de los españoles donde entraban al territorio mapuche y raptaban indígenas, sobre todo mujeres y niños, para convertirlos en esclavos. Y como respuesta, los mapuche organizaban los llamados malones, que era lo mismo pero a la inversa. Eran ataques sorpresivos a territorio español o ciudades españolas y saqueaban, se llevaban a las mujeres de los españoles, a niños y también animales como motín de guerra. También en esta fase hablamos de la represión, porque se aplicaron torturas y medios crueles de muerte para que se intimidaran los mapuches, cosa que no resultó para nada. Aquí destacan dos líderes, Galvarino, a quien le cortan las manos, y Caupolicán, quien muere en la pica. Finalmente en esta fase el rey de España se da cuenta de que los mapuches no se someten, que no tiene sentido esclavizarlos, así que se termina la esclavitud hacia el pueblo mapuche. También había muchos mestizos para que trabajaran en el campo, así que ya no tenía sentido esta esclavitud. Finalmente vamos a la cuarta y última fase, que es la que termina durante el periodo del fin del Imperio Español en América, hasta el siglo XVIII, donde se llama el predominio de la paz. Hay una paz en el Gualmapu, hay una paz en la Araucanía y se da una vida fronteriza donde van cruzando españoles y mapuche de un lado a otro sin ningún problema. En este contexto del predominio de la paz del siglo XVIII hubo intercambio comercial al sur del Biobío y también al norte mediante el trueque, conversaciones, pactos, donde los españoles traían varios productos como carne, queso, huevos, pan, animales, y los mapuches traían ponchos, merquén, ají, entre otras cosas. Había un intercambio comercial, una especie de pacto en beneficio de ambos pueblos. También se produce mucho mestizaje. Hay bastantes españoles que van a comenzar a contraer matrimonio con mapuche en este sentido, y eso va a ayudar a que ambos se vean un poco más cercanos en el sentido emocional y cultural para este predominio de la paz. También en esta época van a entrar misioneros y van a aprender el idioma mapuche, que es el mapudungún, y van a enseñar español a los mapuche, y también van a realizar actividades agrícolas, por ejemplo, vino, y por supuesto evangelizar. Muchos mapuches se convierten por voluntad propia en este momento de paz al cristianismo. Y finalmente los llamados parlamentos, que eran juntas para conversar entre los mapuches y los españoles, donde se celebraron distintos juegos, había bebida, comida, baile, y podían durar hasta una semana. Se consumía vino, chicha, había risas. Parece que la fiesta calmaba las tensiones con los diferentes grupos mapuche que habían al sur del Biobío. Hay dos parlamentos importantes: el parlamento de Quilín, que es del final del siglo XVII, que se da en la Araucanía, y el último gran parlamento fue el de Negrete, donde participó el gobernador Ambrosio Higgins, padre de Bernardo Higgins, quien va a ser uno de los libertadores de Chile. Esa situación de la guerra de Arauco como última fase termina con el fin del dominio español en Chile y en América en general. Luego de la independencia vendrá el Estado chileno,
quien incorporará la Araucanía o al Mapu al territorio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte de esta clase. Esperamos te haya servido, te haya gustado mucho a través de esta fuente de imágenes. Para más clases como esta o videos, te invitamos a suscribirte al canal y seguirnos. Tenemos podcasts, videos de ciudades y también de cultura, países, estados e historia.